programación de la Convención Internacional de Profesor Digital 2030, modelando el futuro de la educación, tenemos la participación del profesor Oscar Guaranga. El profesor Guaranga es más de la educación, Convención en Desarrollo de la Creatividad de la Universidad de La Habana, Cuba, el año 2009, con reconocimiento de la ANR y de la SUNED. En educación el año 2002, edición pedagógica de la Universidad Peruana Inca Garceras Vega del año 2003. El profesor Guaranga es docente en la actualidad de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el curso del taller de tesis de recursos humanos, gestión pública, finanzas y valores, ética universitaria, diseño y evaluación del currículo, docencia universitaria, gestión de la educación y evaluación en la formación profesional. El profesor Guaranga es miembro de varias instituciones, entre una de ellas se puede mencionar es presidente del latinoamericano de Paulo Freire, entre otros. Es conferencista nacional e internacional, autor de varios libros, ensayos y artículos relacionados a la pedagogía. Bueno hablar del profesor Guaranga, su hoja de vida es muy extensa. En esta oportunidad, el profesor Guaranga va a tratar el evaluación constructivista y la evaluación automática, enciclopédica y colaborativa. Con ustedes el profesor Guaranga. Adelante, profesor Guaranga. Buenos días, muy agradecido Alejandro por esa presentación. En primer lugar, saludar a todos los participantes de este evento y tanto del país como de otros países. Agradecer también la invitación hecha por la comunidad de profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los profesores digitales, en este evento tan importante como es que tiene una mirada, digamos, la Convención Internacional de Profesores Digitales del 2030, sin duda pues toda una nueva etapa en la educación en nuestro país, porque indudablemente hay que ponerle mucha fuerza a la parte que corresponde a las nuevas tecnologías, que todavía se nos venía haciendo todo un problema y que en los últimos tiempos hemos tenido que ingresar como se dice, a la fuerza, como producto de esta pandemia que ha ocurrido no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, y que ha obligado, por un lado, al cierre de instituciones educativas, tanto desde su nivel más inferior hasta el nivel más superior, y obligado pues de que los maestros que antes teníamos que actuar de alumnos, ahora nos encontremos que tenemos que dictar los cursos a nivel de la virtualidad, haciendo uso de todas estas herramientas digitales. Entonces, yo compartir con ustedes el tema que me han invitado, ¿no? Que indudablemente el título es la evaluación constructivista por un lado y por otro lado, de esta evaluación constructivista, la evaluación temática, enciclopédica y colaborativa. Voy entonces a ingresar para ir señalando, vamos a desarrollar estos temas de evaluación automática, enciclopédica y colaborativa en el marco de la evaluación constructivista.
Yo soy autor de varios libros sobre lo que es el constructivismo en el Perú. Vi allá por el año 2000 varios libros para poder explicar todos los que tengan que ver con el nuevo paradigma de lo que es el constructivismo. En primer lugar, hay que reconocer hechos fundamentales, dos fenómenos que se han dado a nivel, digamos, del mundo. El primer fenómeno es el fenómeno de la revolución científica y tecnológica, la cuarta revolución, como se dice hoy en día, que marcó indudablemente un cambio sustancial en el mundo en todos los aspectos que tenían que ver con los saberes y los conocimientos. La revolución trajo, como se dice, un nuevo paradigma en todos los campos, principalmente en el campo educativo, en todos los niveles. Además también, esta posición se da en esta época que llamamos en tiempo de pandemia del COVID-19, indudablemente también ha ayudado a acelerar en el país, digamos, el hecho de que los maestros tengamos que obligadamente ingresar a lo que es la ciencia y la tecnología en el campo educativo. Tenemos en estos dos fenómenos que se ha el hecho de cuando hablamos de constructivismo, entonces es una de las cuestiones que denominamos la sociedad del conocimiento. Hemos ingresado a la sociedad del conocimiento y entonces comenzamos a ver que el conocimiento, como se había abordado desde la escuela o desde lo que es el ámbito académico, había tenido una serie de errores, de confusiones, porque se toma conocimiento como si fuera información, y por esa razón se decía que el profesor brindaba conocimientos. Hoy en día estamos ya conscientes que el maestro no da conocimientos, el maestro no brinda conocimientos, sino el maestro brinda información. Él es el estudiante quien a través de sus estructuras cognitivas lo convierte esa información en conocimiento. Este hecho ha sido trascendental en lo educativo, porque indudablemente generó dos aspectos fundamentales. Por un lado, abrió las puertas de nuevos paradigmas en los sistemas educativos, tanto a nivel curricular, a nivel de la didáctica, a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también lo que se concebía como calidad en los países, ¿no? Y sobre todo en el mundo académico de la educación. Cuando hablamos de calidad, el siglo pasado, lo hacíamos a que la calidad estaba medida en términos de cantidad. Es decir, quien recordaba o había memorizado mayor información, entonces la calidad estaba medida en quien tenía más cantidad de información retenida en la memoria, era por lo tanto quien tenía mayor calidad. Cuando ingresamos a este siglo, hoy día se nos plantea de que el problema de la calidad es un problema más cualitativo que cuantitativo. Y entonces el problema cualitativo se pone en primer lugar en el sentido que no es un problema de cantidad, sino es un problema de la cualidad del conocimiento que nosotros tenemos para dar solución a los problemas que se nos presentan. Y entonces surge de esta manera, en esta sociedad del conocimiento, nuevos paradigmas que van a revolucionar los sistemas. Y en estos paradigmas, justamente, he desplazado el paradigma anterior, el paradigma conductista, como decíamos, el paradigma de la tecnología, que indudablemente está basado en lo que era la memoria, lo que era basado en el pasado, lo que era una educación, aunque hoy día se considera como una educación tradicional,
Y este paradigma que surge entonces nos plantea una concepción diferente de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, el problema curricular, y nos hablan de nuevos, digamos, conceptos que aparecen al interior del sistema educativo, como son las competencias, las capacidades, en fin. Y dentro de estos paradigmas, indudablemente tenemos el paradigma de la evaluación. Y entonces el enfoque de evaluación, como había sido anteriormente planteado, relacionado es una evaluación más holística que lo que desde el punto de vista del constructivismo, por un lado, y del conectivismo, por otro lado, en términos de la utilización de lo que es la tecnología, de lo que es en esta era digital, cómo trabajar la evaluación, indudablemente ha replanteado todo el problema a nivel de los sistemas educativos. En primer lugar, porque este enfoque toma en cuenta, grado, lo que es el contexto, vea ya no solamente como un sujeto universal, sino como un sujeto concreto que participa de un contexto determinado, en una cultura determinada y con una personalidad determinada. Por otro lado, en cuanto a la calidad, acompañado además lo que es las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces estamos nosotros inmersos entonces, hoy en día, en las nuevas demandas que nos plantea el siglo XXI. ¿Qué cosa foros a nivel internacional se nos ha planteado? Se nos ha planteado, digamos, que hay que desarrollar en la escuela, en los sectores académicos, universitarios, la capacidad para resolver problemas nuevos. ¿Cómo el maestro logra entonces, a partir de esta nueva demanda, estos nuevos paradigmas, el utilizar todas las herramientas tecnológicas que plantea hoy en día la revolución científica para indudablemente resolver problemas nuevos, para poder actuar en época de inseguridad, en época de caos. Estamos en un momento histórico de la sociedad donde el problema se presenta como un elemento clave, el tratar de que la escuela enseñe a los jóvenes estrategias para resolver problemas. Tener actitudes para vincularse con los demás, es decir, tener esa capacidad de poder colaborar, cooperar, el poder trabajar en equipo, que es un elemento clave hoy en día. Tercero, la capacidad para expresarse, un problema fundamental, que es cómo desarrollar en los alumnos, en los estudiantes, esa capacidad para pensar y expresarse, un problema tan complicado que anteriormente no se le veía como un elemento, digamos, importante a nivel del desarrollo del estudiante. Cuarto, la capacidad para aprender a aprender. Es otro elemento que también ingresa hoy en día en las obligaciones que tiene el maestro y que tiene el alumno para esta capacidad de aprender a aprender. Desde estos planteamientos, el papel del desarrollo del pensamiento, o sea, como lo plantea, por ejemplo, Vygotsky, que es uno de los que trabajó el tema de lo que es el pensamiento ligado al problema del lenguaje, va a hacer un boom en los últimos, a partir de los 90, cuando aparece el constructivismo, porque le va a dar un sentido mucho más claro de la importancia que tiene, por un lado, el pensar. El conocimiento, o sea, el cómo se estructura ese conocimiento al interior del sujeto que aprende, y cómo también, desde el punto de vista de Piaget, de Jean Piaget, el problema de la inteligencia como una serie de etapas que hay que desarrollar, que desarrollamos los seres humanos desde que venimos al mundo. Y por otro lado, un elemento clave es el problema de la creatividad, que es una de las exigencias que hay hoy en día y que es una obligación que desarrollar esta creatividad, sobre todo haciendo
las herramientas que hoy en día nos plantea lo que es las nuevas tecnologías. Dentro de eso encontramos entonces el trabajo en equipo, un elemento clave, que puede ser tanto como cooperativo, el conocimiento de herramientas digitales y redes sociales, que también hoy en día es una demanda sustancial para aquel que está, digamos, sobre todo estudiando en las universidades, en los centros de altos estudios, en las instituciones educativas en general, la necesidad de hacer uso de estas herramientas digitales. Se busca que los mecanismos del productivo sean semejantes al proceso productivo. Perdón, acá hay un error, que sean semejantes al proceso educativo. Hay un error ahí. Los mecanismos del proceso productivo sean semejantes al proceso educativo. La nueva estrategia educativa debe atender la necesidad de acceder a la información. Es decir, tenemos que buscar que los alumnos obtengan mayor cantidad de información y que sepan seleccionar la información, que sepan hacer uso de esa información. La necesidad de pensar y expresarse con claridad, la necesidad de problemas, la de vincularse con los demás. Hoy en día, por último, se demanda a la educación cambios en base a planteamientos, como son competencias de capacidades y actitudes. Nos interesante en una época importante, sobre todo en esta época de pandemia, porque nos ha obligado a encerrarnos y a tener que dictar las clases de nuestros hogares hacia personas que no conocemos, a personas que no. Sin embargo, tenemos una relación con él de al profesor alumno y que indudablemente a veces es difícil porque veníamos de otro paradigma, del paradigma de la pedagogía presencial y pasamos a una guía hoy en día virtual. Por esa razón, dentro de estos procesos de la evaluación que nos impone hoy en día este desarrollo, es la capacidad para asimilar tecnologías, la técnica de los logros científicos de su época en forma creadora, el enfoque de evaluación en base al desarrollo tecnológico, que lo vamos a hacer más adelante, capacidad para organizar el trabajo en colectivo, así como para comunicarse tanto con los subordinados como con los superiores, y la capacidad para utilizar las herramientas digitales, el dominio de las redes sociales en la evaluación. Es decir, hemos ingresado a que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación estén hoy en día, de una otra manera, obligadas a hacer uso de parte del maestro y de los alumnos, digamos, desarrollar el conocimiento y aplicar ese conocimiento y transformar lo que tenemos que hacer en determinado momento de nuestro desarrollo profesional o educacional. Las nuevas tecnologías de la educación, que es de la información y la comunicación, al conjunto de tecnologías que la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, datos, voz, imágenes, etc. Para Hilbert y otros, con referencia a tecnología, planteaba que es el conjunto de soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Es decir, para él entonces era una de estas herramientas, que son soportes, las plataformas, los canales, para indudablemente hacerlo uso como parte de la información para que los alumnos en las aulas lo transformen en la parte de su formación profesional, de su formación educativa. Las nuevas tecnologías de la información plantean nuevos soportes, obligan a nuevos soportes y canales para dar forma a registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Entonces, estas tecnologías hoy en día, hay algunos autores que dicen que ha desplazado el bit, ha desplazado al átomo en este enfrentamiento fue el siglo pasado, en lo que era la parte de la objetividad a través del átomo,
frente a la subjetividad que es el BIC, que no lo podemos realmente ver, no lo podemos percibir, y por eso que decimos que esta es una parte subjetiva en el proceso. Entonces, se abre así nuevas formas de acceso a la información. Por ejemplo, a través del video interactivo, video teletexto, televisión por satélite y cable, hiperdocumentos, el CD-ROOM, el DVD en diferentes formatos, sistemas multimedia y videoconferencia, los sistemas de expertos, correo electrónico, telemática, realidad virtual, telefonía móvil, etcétera, etcétera. Es decir, nos encontramos entonces en un mundo que ha cambiado en relación a lo que fue la época del siglo XX. Pensamos así entonces a que hoy en día la educación se vea obligada, por un lado, a tener que hacer uso de estos materiales. Y esta necesidad de mensaje cambiante está obligando entonces habilidades de comunicación, leer y escribir, hablar y escuchar, haciendo uso de estas herramientas. Capacidad de aprender en forma independiente, es decir, de cómo hacer uso de estos equipos, desarrollar aprendizajes y en ese proceso desarrollar nuestras capacidades. Desarrollar habilidades de trabajo por grupo, ¿no? La capacidad de adaptarse al cambio. ¿Por qué? Porque indudablemente nosotros somos conscientes de cómo se viene cambiando permanentemente las tecnologías. Cuando pensamos que ya teníamos conocimiento de tal programa, de tal plataforma, etcétera, aparecen nuevas plataformas, aparecen cambios que se producen, adaptaciones que se realizan, y indudablemente entonces ya dejó de ser como en el siglo, donde aquel que aprendía, por ejemplo, a arreglar televisores o grabadoras, podía pasar 30 años con ese conocimiento y seguía arreglando televisores, grabadoras, etc. Sin embargo, hoy en día, estos cambios que se están produciendo hacen que tengamos que estar estudiando, estar informados, tenemos que estar permanentemente haciendo cambios en los conocimientos, estructurando nuevos conocimientos que tenemos. Y eso nos permite a nosotros hacer eso porque tenemos una capacidad como ser humano, es decir, la capacidad de razonar, lo que no puede indudablemente otros seres. Nosotros podemos razonar, entonces, y gracias a ese razonamiento podemos resolver problemas, podemos desarrollar destrezas críticas, podemos hacer lógicas y numéricas también, gracias a esta capacidad de razonar que tiene, por un lado, el ser humano, y se dice por esa que las nuevas tecnologías lo que han hecho es sacar del cerebro lo que es esa capacidad del ser humano para ponerla en un equipo, en un hardware, ¿no? Y hacer posible que esa información que lo teníamos en la memoria, hoy en día lo podamos nosotros utilizar como parte de los aparatos tecnológicos que conocemos. También porque nos permite a nosotros, gracias a este avance, es poder navegar en los conocimientos que se vienen dando a nivel mundial por diversos estudiosos, tecnólogos, doctores, científicos, etcétera, que vienen alimentando todas las nuevas, a raíz justamente de estos aparatos tecnológicos, de estas plataformas, etc. Algunos elementos de cambio, como vemos, la simulación por computadora, el desarrollo del currículum basado en la integración de las NIC a las disciplinas, es una de las no se lo ha producido hoy en día. Entonces, estamos hoy en día integrando en los currículum, ¿cierto?, las tecnologías de la información y la comunicación a diversas disciplinas.
Por otro lado, el video interactivo y la presentación de productos multimedia con propósito docente, es decir, que nos permite a nosotros enseñar a través de justamente el uso que podemos hacer de videos interactivos. Podemos también, de estos cambios, los gráficos en la computadora y animación de fenómenos dinámicos. Podemos también desarrollar software como apoyo a las clases, el diseño y la enseñanza de laboratorio. Es decir, hoy en día podemos mostrar cosas que antes casi imposible hacerlo, y hoy en día podemos convertir nuestra pantalla en una especie de laboratorio para mostrar una serie de experimentos que se vienen haciendo en el campo. Por otro lado, también a esta tecnología podemos nosotros tener una cantidad de información a través de que podamos ingresar a las diversas bibliotecas electrónicas del mundo, poder obtener es decir, hoy en día ha cambiado esta situación, ya no es como antes que teníamos que, para hacer un trabajo de investigación, tenía que asistir obviamente a la biblioteca, seleccionar libros, etcétera, y eso nos demandaba mucho tiempo. Hoy en día, el ingreso de determinados repositorios, por ejemplo, existen tanto a nivel nacional como a nivel mundial, nosotros podemos indudablemente hacerle de libros electrónicos para poder conocer lo que está ocurriendo o lo que se ha, digamos, elaborado por algunos estudiosos a nivel de otros países que están a miles de kilómetros de distancia y con los cuales incluso hasta nos podemos comunicar vía esta tecnología. ¿Qué, cómo y para qué? Es siempre las preguntas que nos hacemos cuando estamos abordando el tema de lo que es la evaluación. ¿Qué, cómo evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hoy en día la que se tiene de la educación, desde lo que es estos nuevos paradigmas, tenemos una condición centrada en procesos y de manera integral. Es decir, nosotros cuando evaluamos hoy en día, lo que tenemos que tener en cuenta que lo más importante de la evaluación es lo procesual y que tiene que ser integral. En tanto evalúa procesos cognitivos, metacognitivos y cognoscitivos, teniendo en cuenta 4 saberes: el saber conocer, el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. 4 saberes que habla Jacques Delors en La educación encierra un tesoro. Es uno de los libros famosos, el asesor de la UNESCO que hizo Delors, Jacques Delors, cuando escribió estas nociones de la educación en este siglo XXI, ¿cierto? Y esto es indudablemente la capacidad desarrolladora que tenemos los seres humanos, del ser, del saber y del saber hacer, del pensar, el sentir y el actuar como capacidad desarrolladora, que nos plantea entonces que hoy en día lo importante es vivir, aprender, emprender y convivir. Evaluamos, indudablemente lo que estamos evaluando es esto justamente, este cuadro que vemos acá es lo que tenemos que ver. Por eso decimos que es integral la evaluación y es procesual, porque indudablemente estamos haciendo contigo. Y entonces los enfoques en la evaluación conductivista, queremos partir de la pedagogía sociocultural, por tanto que conciba la educación como un hecho consustancial del desarrollo humano en el proceso de evolución histórica cultural de la. Es decir, notemos que la evaluación tiene que abarcar
¿cierto? El problema del territorio. El territorio es un elemento clave en el problema hoy en día de lo que es la evaluación. Indudablemente en ese territorio se da el problema cultural, es un proceso diacrónico, la cultura, y en estos procesos de desarrollo, ¿cierto? Indudablemente, digamos, está vinculado, ¿no? Están vinculado todo lo que es integración entre el ser humano y la cultura y el conocimiento. Han sido una serie de, digamos, de autores que han, como Vygotsky, Carretero, Brown, Brunner, etcétera, ¿no? Y por otro lado, porque también busca relacionar la vivencia, las experiencias, las tradiciones con un grupo como componentes que se interaccionan y que sirven de basamento, instrumento de evaluación de los dos tipos. Cuantitativo, mediante pruebas, test, y cualitativo, mediante discusión de casos. Desde el punto de vista constructivista, asume que debe de ser, debe tomar, por un lado, la información que se tiene en términos de indicadores, en términos de datos, que permiten de alguna u otra manera que toda esta información a ser evaluada por parte de los alumnos para construir nuevos conocimientos, de otra manera se puede hacer a través de determinadas pruebas, exámenes, test, etcétera. Y también es importante la parte cualitativa de la evaluación, es decir, que nos permita comprender el problema, el fenómeno que estamos estudiando a través de estudio de casos, a través de otro tipo de evaluaciones que tienen que ver con lo que es la observación, etc. Parte de un acontecimiento real y sobre de este hecho real poder construir un nuevo concepto. Es decir, ¿por qué se llama constructivista? Porque habla de construcción. ¿Y qué se construye el ser humano? El ser humano construye conceptos. Entonces, estructurar nuevos conceptos es justamente la clave del asunto de la educación hoy en día. Por esa razón, cuando alguien está evaluando en estos enfoques de la construcción del conocimiento, tiene que tener en cuenta si el alumno ha sido capaz o no de tener esa capacidad de construir nuevos conocimientos. Entonces, es importante en esta evaluación cómo es que podemos nosotros hacer que a través de las observaciones, a través de la comprensión, podamos reunir información y poder ordenar esa información y poder a partir de ese orden de la información, poder de alguna otra manera interpretar la información o configurar conceptos nuevos acerca del fenómeno que está ocurriendo frente, o a un hecho concreto que tenemos al frente para resolver determinados problemas que se están dando y darle salida a estos problemas. Desde este enfoque, mensaje significativo, ¿cierto? Toma en cuenta tres elementos claves, como es el hecho conceptual, como decía yo, de que son hechos, teorías, principios, etcétera, y que entonces para poder organizar el concepto es importante que partir de un aprendizaje significativo. El otro elemento es cómo procedemos en eso, es decir, qué métodos, estrategias, técnicas utilizamos o debemos de utilizar este proceso de aprendizaje y para poder luego también lograr que el alumno tenga, digamos, en su desarrollo lo que es lo actitudinal. Implica la motivación, las actitudes, los valores, etcétera. Es decir, tres elementos claves que hoy en día nos exige el aprendizaje significativo que debemos de tener en cuenta cuando estamos
haciendo una evaluación, evaluar lo conceptual, lo procedimental y lo final. Y por esa razón decimos que si eso se logra, la evaluación es integral y es dialéctica porque están unidos, es decir, hay una unidad en la cual no se puede separar, mirar solamente lo conceptual o solamente lo procedimental, sino que en cualquier evaluación debe ser integral y debe de estar en pleno desarrollo, en pleno movimiento, estos tres elementos que estamos señalando. La evaluación integral es integral porque también asuma al individuo como ser social, es decir, no considera que uno es un individuo aislado, sino que ese individuo está integrado dentro de un determinado sistema cultural, dentro de un sistema determinado social, ¿no es cierto? Siempre está en proceso de cambio, es decir, no es lo mismo una época con otra época, porque indudablemente estamos permanentemente. Como dicen, los jóvenes de hoy no son los jóvenes que había en el siglo XX, realmente es otra manera de ver el mundo, ¿cierto? Y por lo tanto, esta evaluación tiene que tomar en cuenta todos tenemos una historia ontogenética y filogenética, ¿cierto? Cuya característica de esa evaluación dialéctica son las siguientes. En primer lugar, todos los procesos que están, todos los aspectos que están inmersos en la gestión pedagógica, es decir, quiénes son los sujetos, cuáles son los elementos que se van a evaluar y cuáles son los procesos. Enfatiza la evaluación formativa, cuanto evalúa las relaciones de la práctica con la teoría, es decir, enfatiza en el proceso, en el camino, no solamente espera el final, sino que está de manera continua viendo el movimiento que se da en lo que es el conocimiento que van obteniendo los en ese proceso. Por otro lado, estimula la evaluación del trabajo. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar capacidades como es lo que son integrarse con los otros, valorar a los otros, valorarse a sí mismo a partir de a los otros, de poder de alguna u otra manera integrarse con los otros para desarrollar totalmente situaciones totalmente diferentes. La evaluación, entonces, en el siglo XX nos plantea, digamos, 4 elementos que quiero señalar: finalidad o función formativa, sumativa, de finalidad o función de la evaluación. Esta tiene que ser formativa o cuando hablamos de es global, es totalidad o es de repente sobre un aspecto determinado, alguna particularidad. Hay una relación entre lo universal y lo particular, entre lo general y lo particular. Momento de aplicación, es decir, en el momento histórico del proceso, ¿no es cierto?, inicial, al inicio, en el proceso mismo y al final de ello, y los agentes que son internos y externos, es decir, quienes son los agentes que están interviniendo en los procesos de evaluación. Entre las características de la evaluación donde encontrar elementos claves, la formativa y la sumativa. Cuando hablamos de la formativa estamos hablando de los procesos que se están dando y de las cualidades que se están de alguna u otra manera formando y autoformando en el alumno y el papel que juega el docente en esa parte formativa. Y por otro lado también decimos que es sinónimo de continuo porque permite que a lo largo de su se vaya desarrollando evaluaciones para ir viendo de qué manera, digamos, el proceso está en avance, en desarrollo. Y también decimos que esta evaluación se caracteriza por ser cualitativa, porque permite describir, explicar e interpretar los procesos que tienen lugar en el entorno educativo, considerando todos los elementos que intervienen. Entonces, lo que es, decimos, formativa, es cualitativa,
¿no? No es un problema de cantidad, sino es un problema de la calidad que estamos de alguna u otra manera buscando que conocer y que tenemos que interpretar ese conocimiento a través de esta evaluación. Y la otra es la sumativa, que es la que nos permite a nosotros medir los resultados, tanto parciales, que se dan en el proceso del conocimiento, del tema, del curso, de la asignatura, etcétera, y al final para redondear el logro que se ha obtenido a lo largo del proceso. Por otro lado, esta evaluación también se ajusta a los objetivos diseñados, es decir, apunta a eso, a saber qué cosa se planteó, qué se buscaba, y de esa manera poder valorar el producto logrado. La evaluación sumativa aplica pruebas y medidas concretas, realiza el control de calidad para garantizar el producto y además está subordinada a la evaluación formativa. Entonces, que la evaluación formativa tiene un peso muy trascendental en lo que es la característica de la evaluación, en lo que es el constructivismo, ¿no? Y ya hemos hablado de la evaluación inicial, la evaluación continua y la evaluación final, ¿no? Que está centrada la evaluación final en el diagnóstico, en el conocimiento de cómo el alumno, cómo va avanzando en su proceso, y la evaluación final para saber cuáles son los logros que se han obtenido a lo largo del proceso. La evaluación de construir conocimientos a partir de aprendizaje y conocimientos previos, interactuando con los otros y en un contexto determinado. Además concibe al sujeto como activo, que aprende de su propia investigación, experimentación, reflexión y trabajo en equipo. Énfasis en los aprendizajes significativos de los estudiantes, no en el programa donde se adecua al estudiante y no al revés. El rol docente en este paradigma es promover la formación integral y también hacer que sea un animador cultural. Esencialmente consiste en actos de comunicación y de relación humana cotidiana y enriquecedora para potenciar el aprendizaje. La meta de evaluación es digamos, la evaluación de la evaluación, que es cómo evaluarme yo y de poder entender lo que está pasando conmigo. Y entonces, en base de eso, hoy en día se plantean tres tipos de evaluaciones. Un tipo de evaluación automática. La evaluación automática es aquella que se lleva a cabo a través, sea del proceso, sea también al final, es decir, que nos puede dar a nosotros esta evaluación automática, a saber, a conocer en tiempo real y sin costo, es decir, en el mismo tiempo, ¿cierto? En base a criterios previamente, en particular, hacer uso de la tecnología como herramienta excelente para ser utilizado en este tipo de evaluación. Es decir, la evaluación automática, entonces, es un nuevo ingrediente que hoy en día está ingresando en la escuela. ¿Por qué? Porque indudablemente es a través de este tipo de evaluación, ¿no?, que lo conocemos nosotros, cómo se están dando, digamos, las partes, tanto en los aspectos formativos como sumativos de la evaluación, tanto en su proceso como en su resultado final. Entonces, automática porque indudablemente estamos haciendo uso de determinadas, digamos, ¿cómo se llama? Que es estas herramientas digitales, estas herramientas, para poder indudablemente hacer uso, para conocer los procesos que se están dando en el alumno. Se busca que los estudiantes sus propios errores puedan corregir en forma inmediata, y también la evaluación no debe ser una evaluación calificada, sino debe servir para realimentar el proceso continuo del conocimiento. Ayuda al docente a profundizar y a poder explicar qué cosa es lo que estamos abordando y para qué estamos abordando eso. La evaluación automática
lo podemos, es una ventaja porque nos permite a nosotros validez de contenido y presencia cognitiva, el aprendizaje progresivo de los alumnos, importante, y nos permite poder tener, no esperar al final, sino verlo en el proceso y verlo de manera inmediata y de manera sincrónica además. Y además porque nos permite una flexibilidad horaria que lo podemos hacer en bueno, puede haber una desventaja a veces con la limitada comunicación, que a veces se puede ir el internet o podemos tener problemas, digamos, energéticos que nos generan algún problema, o la presencia social, ¿no? De ejemplo, que puede ocurrir, facilidad institucional, interacción sobre contenidos, retroalimentación, trabajo colaborativo, criterio de valoración y sensación de logro. Son algunas desventajas que se pueden, algunos decían, por ejemplo, que una desventaja que puede ser que hagan plagio los alumnos, pero es cierto también que también lo podemos revertir en términos positivos, porque también hay que enseñar a los alumnos a tener valores tanto éticos y morales para formar no solamente conocimientos en el alumno, sino también desarrollar cualidades de la personalidad del alumno. La evaluación enciclopédica, como su propio nombre lo dice, está relacionado con libros, con bibliotecas, etc. Y entonces, cuando hacemos este tipo de evaluación, queremos, por un lado, hacer que los alumnos puedan manejar información a través de los diversos aparatos, herramientas tecnológicas, a través, digamos, de todo lo que hoy en día nos ayuda a nosotros a tener información, como decimos bien, en esta revolución científica y tecnológica, y nos, digamos, indagar, explorar información, nos permite, digamos, también aportar a nuestros conocimientos una serie de nuevos, de información, de conceptos, de ideas, de teorías, etcétera, y nos amplía el horizonte del conocimiento, y que nosotros podemos hacerlo uso también como parte de la evaluación del tipo enciclopédico, en el sentido